Buenas noches, saludos, bienvenidos. Viernes 21 de noviembre y ya se nos acabó noviembre. Prácticamente ya estuvo, ¿verdad? Y yo creo que el tráfico es el primero que se ha empezado a dar cuenta porque los tráficos de ahora están salvajes. Usted sale ahora y prepárese que son 3 horas de camino para donde sea que vaya. Está pesadísimo el tráfico. Y de aquí, yo creo que de aquí al cierre de año vamos a ver este tipo de tráfico. Lástima que no sé, el sistema de transporte público se desmontó, no tenemos opciones y prácticamente otra vez, sobre todo las zonas urbanas, el centro, San Salvador, La Libertad, sumergido en una trabazón impresionante. Aquí es donde uno se da cuenta que cuando se planifican ciudades, cuando se hacen trabajos que van pensados de cara a resolver problemas concretos, este tipo de cosas deberían de ir avanzando. Recuerdo que se tenía el proyecto del C-Trans, se desmontó, pero se cuestionó y se criticó y todo, pero no se sustituyó, no se propuso nada. Quedamos en el aire otra vez. Y cuando uno se viene a enredar en tráfico donde pasa una hora, hora y media sin avanzar, dice, aunque sea el Citram, hubiéramos logrado levantar. Pero bueno, así es la realidad. Bueno, hoy vamos a hablar dos temas ahora. Vamos a conversar sobre endeudamiento, Bitcoin y Fondo Monetario. ¿Qué pasó con esa trilogía? Supuestamente en esta ruta deberíamos tener ya bastantes temas claros. Sin embargo, lo que hay es una nebulosa y un montón de preguntas sin respuesta. Y en segundo momento vamos a conversar sobre esta, digamos, operación que han abierto los demócratas para tratar de destapar, de investigar y destapar qué hay en ese acuerdo entre Donald Trump y Bukele, donde aparece el SECOT. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y ya hay procesos que se están abriendo en Estados Unidos. Dos temas interesantes que vamos a conversarlos ahora con tres invitados. Dos ya han estado con nosotros y tenemos a un invitado que por primera vez está en este espacio. Así es que los invito para que participemos y tengamos una plática de viernes relajada, tranquila, que nos ayude a abrir la mente y a encontrar respuestas que probablemente no las tenemos aún. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido y, por supuesto, que converse con nosotros, platique con nosotros. Mándenos preguntas, comentarios, reflexiones, análisis, lo que usted considere que sume y aporte a esta plática que vamos a tener. Vamos a presentar a nuestros invitados para entrarle. En primer lugar, Leonel Herrera, periodista Leonel Herrera, el hombre de las 1000 batallas mediáticas ahora. Es maratón la que anda haciendo, Leonel. ¿Cómo está, Leonel? Gusto saludarte. Feliz viernes. Mira, no estés diciendo eso vos, porque si no ya me van a andar persiguiendo a mí también. Buenas noches. Le vas a quitar Buenas el noches, espacio Frank. que le den por todos lados los youtubers. ¿Ah? Un saludo Mira, para Leonel, vos, para... Ajá. ¿sí? No, No, estoy disculpa. saludándote a vos y a la comunidad. Excelente. No, gracias por estar con nosotros, Leonel. De verdad que yo agradezco porque te voy a ser franco. Uno tiene la oportunidad de platicar con un menú amplio de gente conocida, amigos, pero yo dentro de toda esa, digamos, banda ancha que hay de voces, de pensamientos, yo en realidad admiro el nivel de análisis estructurado que tú tienes. Y yo creo que a la gente también le ayuda a entender mejor lo que está pasando. Así que bienvenido y te agradezco. Quiero también darle la bienvenida por primera vez está con nosotros Pacífico Chávez. No crean que tiene nombre como de boxeador, algo así va. Pacífico Chávez. En la esquina roja. Bueno, no, es azul, va. Azul y blanco. Pero bueno, Pacífico Chávez está con nosotros por primera vez. Él es columnista, asesor también, y ahora va a compartir con nosotros un punto de vista sobre los temas que vamos a abordar. Bienvenido, Pacífico. Muchas gracias. Hola, buenas noches, Leonel. Buenas noches, Franklin. Gracias por permitirme compartir unas cuantas reflexiones y conversar con la población. ¿Qué piensa sobre estos temas? Así que muchas gracias. Aquí estamos. Excelente. Hoy vamos a tratar de que no esté tan pacífica la plática.
Le vamos a poner un poquito de chile y picante. Y está con nosotros el mero Fénix. Se nos había perdido. Este hombre nos ha costado detectarlo. Hemos tenido que usar Pegasus para volverlo a hallar. Fénix, buenas noches. Un gusto saludarte. Buenas noches a todos. Un gusto estar compartiendo con los tres acá. Y bueno, aquí vamos a ver qué nos va saliendo en el camino. Fíjense que hemos abordado esta noche o hemos definido tocar dos temas, ya lo dijimos. Son dos temas que están en realidad, yo diría, de gran interés. Sobre todo el primero que vamos a abordar está en movimiento. El último dato que vi ahora es que el Bitcoin sigue cayendo y el último valor que ha alcanzado está llegando casi a los 80,000, después de venir de $100,000. Entonces, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Vi noticias que hablan de que las ballenas o los grandes retenedores de Bitcoin están vendiendo, ¿verdad? Y eso quiere decir que hay un riesgo de que el Bitcoin siga cayendo. Claro, la diferencia entre esa operación y la nuestra es que ellos lo hacen con su dinero. En el caso nuestro no, estamos jugando con dinero público. Ahí entra un tema adicional. Pero vamos a combinarlo con dos elementos: el Fondo Monetario y los supuestos acuerdos que había establecido el gobierno actual de Nuevas Ideas con el Fondo Monetario Internacional para abrir un proyecto de créditos que implicaba una serie de medidas durísimas a la economía de los salvadoreños. Dentro de esos acuerdos se establecía unos prerequisitos o precondiciones que el gobierno debía cumplir. Y ahí es donde yo quiero que le empecemos a tocar, porque dentro de uno de esos estaba el tema del endeudamiento, el tema del Bitcoin, el tema de las pensiones, el tema de la transparencia, de la gobernabilidad y una serie de operaciones que también implicaba atacar la corrupción. Cerramos prácticamente noviembre y ya diciembre creo que muy poco va a haber en esa dirección. Quiero preguntarles a ustedes cómo han leído esto, qué está pasando y qué podríamos decirle a la comunidad en función de ese supuesto acuerdo entre el Fondo Monetario, el gobierno de Nuevas Ideas y lo que estamos viendo ahora. Bukele sigue anunciando que compra Bitcoin, no hay combate a la corrupción y bueno, lo demás ustedes ya lo han visto. Empecemos si quieren. Yo les voy a abrir esta primera ronda, les voy a dar el paso y luego ustedes van interviniendo a partir de aportes que consideren. Vamos a cerrar el primer bloque con los comentarios que la gente nos da y nos vamos al segundo tema. Arranquemos contigo, Leonel. Bueno, mira, este punto que planteas da bastantes elementos que decir. Primero, creo que hay que señalar que Bukele cumple algunos de los compromisos, pero otros no. Si tú ves que no cumple con el Bitcoin, ¿verdad? Porque sigue comprando Bitcoin y eso va en contrasentido con el compromiso con el Fondo Monetario de tratar de irse desvinculando de la criptomoneda. Ves que tampoco cumplió con lo de las pensiones, porque no hicieron público el informe sobre el estado de las pensiones. Pero luego ves que sí no tiene reserva en cumplir, por ejemplo, en el tema de los despidos de trabajadores y trabajadoras del sector público. Ahí sí se ha cumplido con los compromisos. Entonces, digamos, algunas cumple y otras no. Eh, Ahora, es interesante, el Fondo Monetario, yo leí una nota que sí estaba quejándose por el incumplimiento del gobierno en materia de Bitcoin, que ellos le recordaban al gobierno salvadoreño que existía ese compromiso. Quiere decir que están observando el incumplimiento, ¿verdad? Miren, yo lo veo así. Yo creo que con esto del Bitcoin, Bukele no cede porque ahí hay intereses muy fuertes en el Bitcoin. Eh, y por otro lado, creo yo que también tiene que ver un poco con el ego y con los caprichos, ¿verdad? El Bitcoin es su
su principal apuesta y entonces, y él nunca pierde, entonces el fondo no va a venir a obligarlo a que se deshaga eh, de su obra más bonita. Entonces ahí hay también algo que tiene que ver con la personalidad de Bukele, me parece. Eh, por otro lado, tiro algunas interpretaciones así sueltas y quizás luego las vamos amarrando. Por otro lado, creo que quizás él se atiene a la relación con Trump. O sea, él piensa que puede no cumplirle a los equipos técnicos del Fondo Monetario porque con Trump lo arregla, ¿verdad? De hecho, a mí alguien me comentó que eso fue lo que le dijeron al equipo del Fondo Monetario con el que estuvieron viendo el tema de pensiones. Cuando les dijeron, no, no, ustedes no han cumplido, les dijeron, bueno, ahí, váyanse, ahí nos vamos a entender nosotros con el jefe de usted. Entonces creo que ahí está algo sobrado el presidente salvadoreño creyendo que con la relación con Trump lo resuelve. Trump y Rubio le dan la orden al director del FMI que mire para otro lado con los incumplimientos del gobierno salvadoreño. Podría ser, ¿verdad? Eh, y por otro lado, una última idea que podríamos lanzar es que a mí sí me llama la atención que de alguna manera pareciera que a Bukele no le importa poner en riesgo el financiamiento del fondo, porque qué tal si Trump no lo acompaña y el fondo decide suspender el acuerdo de financiamiento. Entonces ahí me entra la duda en qué alternativa estará pensando este gobierno para cubrir el financiamiento que no obtendría, ¿verdad? Y ahí asaltan hasta las dudas más tenebrosas, ¿verdad? ¿Será que habrá otras fuentes de financiamiento, ¿verdad? En este gobierno que no las estamos mirando. Yo diría que los economistas pudieran quizás alertarnos por ahí, ¿verdad? Y luego en relación al tema del endeudamiento, finalmente yo creo que lo que sigue de fondo es la negativa de hacer una reforma fiscal progresiva donde paguen más los que tienen más. Y esa es la mayor irresponsabilidad que me parece de este gobierno, de seguir endeudando a este país hasta el tope, ¿verdad? Más de 35.000 millones de dólares, el 90% del PIB, sin ponerle un solo impuesto a los ricos, ¿verdad? Eh, podrían hacer una reforma fiscal, ¿verdad? Progresiva y no necesitarían endeudar más al país. Pero eso muestra dos cosas. Uno, que este gobierno prefiere irse por la vía fácil del endeudamiento en lugar de una reforma tributaria. Y segundo, creo que muestra de manera clarísima qué intereses defiende el gobierno de Bukele, ¿verdad? Entonces, si no se atreve a ponerle impuesto a los ricos, ¿verdad? Es una demostración de que es a esos intereses a los que responde y no a los intereses de la gente y a los intereses del país en general. Eso puedo plantear como para que abramos la discusión, compañeros. A ver, Pacífico, ¿cómo ves la cosa para complementar, ampliar o profundizar? Sí, de esto hay mucho que hablar. A mí me gustaría comenzar diciendo a la población que se haga la pregunta para quién está gobernando actualmente pues este gobierno, para quiénes está tomando decisiones cuando tenemos un proyecto como el Bitcoin que como siempre se ponen, dicen, la carreta delante de los bueyes, porque desde que inició este proyecto se notaba que no estaba pensado realmente en la población, sino que había algún interés en el fondo, porque nunca hubo una preparación para la población. Se vendió como que iba a ser un proyecto de inclusión financiera para aquellos que no estaban en el sistema bancario, pero nos encontramos con que el Bitcoin requiere de cierto conocimiento técnico para poder ocuparlo, para poder usarlo, y además de un conocimiento técnico, también de alguna manera algún conocimiento financiero, porque resulta que esto funciona como que fuera un casino, como que fuera una apuesta.
Yo les quiero proponer, por ejemplo, en Telegram hay un bot que yo he activado que se llama Wild Bot Alerts, o sea, que son de las ballenas, es un bot de las ballenas del movimiento. Y pues decirte algo, tú mencionabas hoy al inicio que está bajando el valor del Bitcoin, ya picó ahí por los $82,000, estuve viendo. Espérame un segundo, Sí. un segundo. Está, si te metes ahorita, está a $741,000. 741,485. Sigue cayendo, ¿verdad? Sí. De 800 va a 741. Sigue cayendo. O sea que este tema está en realidad, fíjate que en la tarde ha caído de 750 a 741. Y ahí se ha quedado en ese momento. Vamos a ver cómo avanza. Pero la tendencia ha venido de 90 y algo, que andaba antier, a 741. O sea, estamos hablando que sigue cayendo. Sí, y es que es un negocio que al final los que son fundamentalistas en el tema del Bitcoin, que creyeron en este famoso Satoshi Nakamoto, que dice él que inventó una moneda para precisamente que no saliera del control financiero de la gran banca, y los que compraron esa idea, resulta que después de los años, después del 2009, 2010, que esto comenzó a tener realce, 2013 que fue creciendo, te das cuenta que ya se volvió un negocio de millonarios y las grandes ballenas realmente manipulan este mercado. Y eso es lo que te quería comentar. En este Whalebot que te digo que está en Telegram, donde yo lo sigo, ahí te sale las transacciones por minuto. Entonces ahí vas a notar que de pronto hoy, por ejemplo, en la tarde mueven 1,760 Bitcoin de Binance, lo mueven a una cuenta desconocida y después esa cuenta desconocida lo vuelve a regresar a Binance con un Bitcoin menos. Entonces crean como una fantasía de que el mercado se está moviendo, que alguien necesita Bitcoin, pero realmente al final esto no es más que una apuesta que no tiene mucho sentido. Y como bien decían al inicio, Pacífico, si puedes ver, este es el estado actual y aquí vamos llegando. Este es el estado actual. Estás viendo UTC, tenés que poner, esa está, de seguro es otra criptomoneda. Busca una que se llama coinmarketcap.com. Vamos a buscarla. Coinmarketcap.com. Ahí te salen todas las criptomonedas que existen y le da seguimiento al mercado. Ahí vas a ver el movimiento y lo puedes ver, por ejemplo, cómo ya tienen como una cierta tendencia cuando va subiendo, cuando va bajando. Ahí se puede ver así como lo estabas mostrando, por 7 días, por un mes, por un año, desde que surgió. Entonces yo, para completar un poquito la idea, al final este negocio se volvió de millonarios. Y como bien dijiste, que ocupan su dinero privado, lo que les sobra o lo que quieren meter en ese mercado. Al final es un mercado de riesgo, pero no es lo mismo que alguien lo haga con su propio dinero a que apueste el dinero público de la gente. Porque al final aquel gran proyecto que era de inclusión financiera terminó fracasando y terminó el Fondo Monetario pidiendo hasta que se derogara la ley Bitcoin, y lo que al final hicieron es desapareció como moneda de curso legal. Quiere decir que ya no puedes pagar impuestos, ya no puedes pagar salarios con esta moneda, sino que al final solo existe el dólar y el colón que está en papel, ¿verdad? Porque todavía se supone que es válido. Entonces, este proyecto fracasó en eso y hoy nos están vendiendo la idea que es una estrategia de reserva de dinero. Pero cuando vos vas al presupuesto del Estado, vos no lo encontrás en ningún lado. ¿Dónde está esa inversión? ¿Dónde está ese dinero? ¿Verdad? ¿De dónde salió de esa caja y se fue a una partida que diga que es reserva? No está. Y la única información que tenemos es que hay un sitio web que se llama bitcoin.gov.sb, pleca S, donde vos ves que
El Salvador se supone que tiene 7,478.37 Bitcoin invertidos. Y con el valor actual, eso equivale a 632.917.234 dólares. Pero este proyecto siempre ha carecido de transparencia. Nunca supimos cuánto nos costó tener los cajeros. ¿Cuántos Bitcoin sí que tiene? El Salvador se supone que en este sitio está reportado 7,478 Bitcoin. Vamos a ver si es esto. Quiero ver si lo logro poner en pantalla. Mira, que esto es importante que la gente lo logre ver, porque estamos hablando de datos que deberían de ser públicos. Es esta la pantalla, Pacífico. Veamos. Vamos a ver si logro compartirlo. Dame un segundo. Bueno, no sé qué pasó aquí. Espérame, voy a hacer nuevamente la para ver si lo logro compartir. Ajá, perdona, sigue. Sí, entonces te decía, ¿verdad? Que hemos tenido este proyecto siempre en la oscuridad, porque nunca se ha rendido cuentas, como te digo, cuánto costó los cajeros, cuánto costaba mensualmente en internet, en energía eléctrica, cuánto costaron las casetas Bitcoin, cuánto costó tener a los promotores que estuvieran en un inicio en cada caseta promoviendo. Exactamente, esa es la información que se supone que se maneja. Ahí ves la valor. Y abajo está en dólares, la letra verde. Yo soy daltónico, no sé si es verde o amarilla, pero ahí... vamos a ver, ahí este el es equivalente. 7,477 Bitcoin, que equivale a 632.917.23 dólares, ¿verdad? Sí, son 632 millones de dólares. Sí, 632.9 millones, ¿verdad? Ajá, correcto. De dólares. Y el cambio está a 94.88, según esto, ¿verdad? Ajá, según ahí, pero si vos te vas a la página que te decía, que es coinmarketcap.com, ahí vas a ver que en estos momentos cuesta 84,556. Ese es el valor que en estos momentos tiene. Es lo que digo, sigue cayendo, ¿verdad? Sí, y ahí se puede ver en la gráfica, al darle clic a Bitcoin, vas a ver la gráfica del valor que ha tenido en el tiempo y que tiene actualmente. Okay. Entonces, es un mercado que se manipula, es un mercado que vive del rumor, que de pronto sale, por ejemplo, no sé si te recordarás, cuando Elon Musk tenía inversiones en Bitcoin y cuando él decidió salir, le pegó fuerte. Hoy igual, ¿qué es lo que pasó? Con todo este tema que en Estados Unidos no hubo presupuesto aprobado, muchos inversores pues vieron un riesgo y algunos tuvieron que hacer líquidos sus inversiones y sacaron grandes cantidades que tenían invertidas en estos formatos de ETF que tiene que ver con el Bitcoin. Entonces eso ha causado la caída. Una de las razones por la que ha causado la caída. Entonces vienen las ballenas, reaccionan y comienzan a hacer movimientos en el mercado tratando de impulsar hacia arriba el valor. Entonces vos decís, o sea, este es un negocio de millonarios y ¿dónde gana realmente la población? Sobre todo cuando te das cuenta que ese famoso valor que vimos ahí de 632 millones, que es el equivalente de los Bitcoin que se supone que están en la cartera de El Salvador, nunca hay conversión. No sabemos si se ha vendido, en qué momento compra, cuáles son los criterios para comprar, para vender. Todo eso está a oscuras. Y una de las cosas, con eso termino para darle el paso, es que el Fondo Monetario pidió que se hiciera público cuáles eran las carteras donde están almacenados estos Bitcoin y quiénes son quienes la administran, o sea, quiénes tienen la llave, porque recordad que esto es informática. Entonces, hay unas semillas o son contraseñas, digamos, con las que yo puedo ingresar a la wallet donde están almacenados mis Bitcoin y ya puedo hacer transacciones con ellos. Esas semillas, esas contraseñas, ¿quién las tiene? ¿Quién las maneja? El ministro de Hacienda, el ministro de Economía,
el del BCR. O sea, ¿quién? ¿Y cuáles son los criterios? ¿Dónde están almacenadas? Mira, hay casos donde la gente de manera privada perdió las contraseñas de sus carteras y ha perdido dinero porque ya no puede ingresar a esa cartera. Quiere decir que esas contraseñas tienen que ser ultra secretas y bien protegidas. No las puedes perder porque si se pierde ya no vas a tener acceso a los Bitcoin. Entonces imagínate cuántas cosas están en la oscuridad y que la población no sabe ni siquiera quién decide, quién transacciona. Bueno, tantas cosas que por lo menos ahí podría decir en el tema del Bitcoin, ¿no? Ok. Quiero preguntar, Fénix, tú a partir de lo que se ha dicho, ¿cuál sería, digamos, la mirada que tienes de esta tríada? Deuda, Bitcoin y Fondo Monetario. Porque estamos navegando entre tres pasos que, como dice Pacífico, pero francamente los tres tienen el mismo nivel de opacidad. Yo no podría decir, yo no sé ustedes si, no sé, Pacífico o Leonel o Fénix nos pueden decir, tienen claridad de a dónde está todo ese dinero que se ha prestado, cómo se maneja. O sea, es una cosa complicada. Fénix, te dejo la palabra. Sí, yo solo quisiera, digamos, lo que han compartido, un poco trasladarlo, qué implica esto en la cotidianidad de la gente, ¿verdad? O sea, la gente, ¿por qué le importa este tema de Bitcoin o de qué nos afecta? Primero porque uno, lo obvio, es la enorme cantidad de fondos públicos, del dinero de la gente para echar a andar una política que al final no contó con ningún estudio, no hubo ningún diagnóstico, no rindió los frutos que se esperaba o que prometieron que iba a dar, pero sin embargo se gastaron millones de dólares ahí. Dinero que hace falta ahorita para el tema de reparar las calles en los municipios. La gente tiene que reparar calles porque no hay pisto, porque no está la DOM, o la DOM no funciona porque no tiene fondos, pero no hay fondos porque todo se fue o se sigue dando para mantener esta infraestructura del Bitcoin y que al final no genera ningún tipo de beneficio. Lo segundo es que también, bueno, el propósito político de por qué al gobierno le interesa el Bitcoin tanto, y es que también, sin ser experto en este tema de tecnologías, blockchain y lo demás, pero también abre una grieta o una puerta interesante para la gente que lava dinero. O sea, esta forma de ocupar las criptomonedas también es una manera en cómo las grandes mafias mundiales también están usando para poder mover sus capitales, digamos, mal habidos. Entonces, de pronto, pues sí, uno pudiese sospechar cuál es la intención de insistir en este tema que ya vimos que no funciona. El gobierno ha aceptado que el Bitcoin no funcionó, nadie lo usó. El Sonte, que se muestra como el origen de esta idea maravillosa, pues el Sonte tendría que demostrar que, puchica, tendría que estar a estas alturas en la mejor comunidad del país, con las mejores condiciones de infraestructura, pero no, o sea, el Sonte tiene problemas todavía de aguas negras y de calles. Entonces, incluso no olvidemos que hace un par de años también estaban desalojando familias originarias del Sonte para poder dar esos terrenos a los cheles que llegan con este tema de los Bitcoin. Y el Bitcoin, y lo otro es que esto se comporta como una especie de secta religiosa. Viendo quienes vinieron a este evento del Bitcoin histórico que hubo en el Centro San Salvador y que hubo también una actividad en el Sonte y en el Palacio, bueno, ¿quiénes vinieron? Bueno, Ricardo Salinas Pliego, un magnate millonario mexicano, dueño de TV Azteca, de Banco Azteca y un montón de negocios. Es un tipo con una postura libertaria. ¿Qué significa esto? Que es un tipo que cree que el Estado debe funcionar en su mínima expresión, no tiene que entrometerse en ningún tipo de asunto y que pues el mercado es lo que regula la sociedad. Pero en esa lógica, él con tanto poder, pues es el que resulta beneficiado de esto. Entonces, en México, pues está acusado de evasión fiscal y que debe muchísimos millones de dólares de pesos mexicanos a su fisco, digamos. Este tipo estaba ahí y es un gran promotor del Bitcoin. Hay un tipo que es un escritor, creo que se llama Jeff Booth, no me recuerdo. Ese tipo parece, él es el ideólogo de esta secta bitcoinera porque él ha escrito libros o artículos que
hablan más o menos en términos sencillos de que el sistema mundial económico movido por los bancos y los estados va a caer y que entonces la salvación va a ser el Bitcoin, que eso va a generar que las sociedades sigan funcionando. Entonces, el tipo es un ideólogo evangelista del Bitcoin. Entonces está ahí. Vino un actor, Russell Brand, un tipo que es cómico, pero que aparte de que sus antecedentes dudosos acusados de violación sexual en Inglaterra y aparte es un tipo loco porque tiene sus teorías conspirativas de que las vacunas que se aplicaron en el marco del COVID tenían chips y eso iba a controlar, una forma de controlar a la población. Es un tipo loco, raro, pero ahí estaba. Entonces, todo este show absurdo, absurdo si lo querés comparar con la realidad social, económica de la gente. Pues, ¿cómo pretendés vos impulsar una política que implica el conocimiento tecnológico de cómo funciona este mundillo de las criptomonedas en un país donde en este gobierno todavía se ha profundizado más el tema del analfabetismo, el tema de la deserción escolar y que hay graves problemas de educación? Entonces, es irracional. Eso por un lado. Lo otro es que con el tema del endeudamiento, que las cifras, según la fuente que consultes, varía un poco, pero que no, digamos, más o menos en promedio casi el 90% del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué significa esto traducido a la gente? Es que estamos tan endeudados que el gobierno va a tener que pagar esos préstamos. Y ojo, y hay que decir que este gobierno, o sea, la gestión de Nayib se ha endeudado casi lo mismo que las gestiones desde Calderón Sol hasta Serén. O sea, el endeudamiento que estos 5 gobiernos tuvieron es casi igual a lo que solo Nayib se ha endeudado. Y el problema es que eso hay que pagarlo, implica reducir la capacidad del Estado, del gobierno para hacer obras. Esto implica despidos masivos, esto implica no construir tantas obras porque no les alcanza. Puede implicar también el tema de aumentar los años de jubilación de la gente para poder disponer de los fondos de las pensiones. O sea, ese tipo de cosas implica esto, que estemos tan endeudados. Y el problema es que si bien el que un país se endeude es normal, pero esto tiene que hacerse desde una lógica que tenga una planificación o un diagnóstico, digamos, porque no es lo mismo pedir préstamos para que vos dinamices la actividad productiva de un país, para que mejores sus servicios, para que mejores la agricultura, para que mejoren esas condiciones de vida de la gente, a que solo pidas préstamos para seguirlo derrochando. Muchos se van despilfarro, muchos se van en el tema de corrupción y no está llegando a la población. Y la narrativa que yo he escuchado, porque también me gusta sondear qué están pensando las cuentas satélites del gobierno. O sea, ¿por dónde están justificando esto? Ellos dicen 2 o 3 cosas. Uno es que endeudarse no es malo, que todos los países se endeudan y que... Sí. Y que Japón, y ponen ejemplos absurdos como Japón, que Japón tiene una deuda de 250% de su PIB. Eso es lo que andan diciendo, lo que he sondeado. Este argumento tiene una debilidad y es que si me ponen de ejemplo Japón u otro país que esté muy endeudado, pues habría que ver esos países que producen, o sea, cuál es la... Japón es un gigante tecnológico mundial, o sea, seguramente tendrá sus problemas internos esta deuda, pero tiene forma de responder. El Salvador no tiene eso. El Salvador no tiene petróleo para decir que con eso vamos a pagar la deuda. Y aparte tampoco producimos algo que pudiese ser en masa a nivel internacional y que eso pudiese compensar lo que se debe. O sea, no tenemos eso. El otro argumento que están diciendo ellos es que... bueno, que todos los gobiernos se han endeudado y que también esto lo está haciendo y que esto va a ser para mejorar el país. Pero en ese planteamiento lo que hay es un llamado a la esperanza de que eso sea así, no es una confirmación de que en efecto eso se está consiguiendo. Porque si tanto se dice que esto tiene que ver con el desarrollo del país, pues que la gente tendría que sentirlo en su vida, pues la gente tendría que sentir,
chivo, o sea, yo siento que el pisto en El Salvador, mi salario me alcanza, yo siento que ha mejorado la clínica de mi pueblo, yo siento que ha mejorado la escuela donde va mi hijo, mi hija. O sea, tiene que sentirse eso. Si la gente no lo está sintiendo es porque todo eso que se ha construido desde hace ya 5 años no está funcionando. Y para terminar, el problema es que lo que preocupa, eventualmente Nayib va a salir como sea. O sea, no se ve tanta, al menos yo lo veo, no tiene tanta fuerza para que continúe varios años más. Pero el problema es quién venga, porque va a tener que enfrentar, y suponiendo que venga alguien decente, va a tener que corregir todo esto, pero aunque tenga las buenas intenciones de corregirlo, el tener que pagar esta deuda enorme, innecesaria, absurda, va a suponer la incapacidad de poder responder cosas sensibles de la gente. Y ahí la gente va a tener que, y ahí el dilema político electoral en este sistema, de que suponiendo que viniese una figura después de Nayib y tenga buenas intenciones y demás, pero aunque quisiera hacer obras, pues la gente le va a reclamar porque no puede, y esperemos que no se les olvide de quién originó todo esto, que lo que ha originado todo este problema económico, este desfalco, ha sido justamente el gobierno de Nayib. Me quedo por aquí. Voy a leerles los comentarios, que han caído varios. Voy a tratar de leerlos todos y luego vamos a una segunda intervención para hacer una especie de reflexión concluyente y dejar una pauta para decirle a la gente: por aquí creo que va esto, lo que hay que corregir, lo que hay que destapar. Vamos a entrarle. Dice María Elena, buenas noches a todos. Voy a tratar de ir rápido porque son un montón. Denme un segundo. Digo que voy a ir rápido y más trabado que mandado. Vaya, dice like número 3. Dice Alacrán, saludo Fran y a tus invitados. Buenas noches, dice Rafa, Fran y a todos los conectados. Vamos a ver. Denme un segundo que estoy yo solo aquí dándome duro con este tema. Pero ahí vamos, despacito, pero vamos a llegar. Dice, saludo Fran, la pequeña Lulú ya está con nosotros. Joselito, saludos. Buenas noches, dice Antonio Ramírez y a tus invitados. Like 5. Alacrán dice, Fran, ¿y qué pasó anoche con el Happy Face? Ahí le mandamos saludos, ha de estar trabajando ahora. La pequeña Lulú, número 10, el like número 12. Yacumi Like, vamos a ver, dice, todos los buses del Citran en Acajutra los tiene el palestino Bukele pudriéndose. Sería bueno ir a hacer esa foto, fíjense. Si ustedes saben dónde está, para ir a darse una vueltecita ahí, por lo menos que quede el registro. Ingrid Escobar, bienvenida Ingrid, un abrazo, presente y compartiendo, dice, me llega, como debe de ser, desde el exilio al 100%, como debe de ser. Un abrazo Ingrid. Dice, saludos desde Bostepeque, el lago, dice, debe ser Coatepeque. Compartamos y dejemos nuestro like número 15. Bianquita Montes, hola, saludos, dice Michi, un gobierno debe ser como el circo, termina la temporada y la función y arre para otro lado. Las dictaduras son creadas por gente necia que piensa que caen bien eternamente a todo el mundo. Deja su like, dice. Saludos, Gianfranco, y distinguidos invitados. Un honor tenerlos acá, dice Gianfranco. Muchas gracias, Gianfranco. Saludos a mis hermanos del Póker de Aces. Bienvenidos al Póker de Aces. Saludos. Aquí saludan a Ingrid Escobar. Aquí saludan a Gianfranco. Vamos avanzando. Saludos, Gianfranco, dice Ingrid. Vamos avanzando. Dice Ingrid, wow, qué panel. Saludos, dice. Gracias, Ingrid, por estar siempre con nosotros. Compartan, dejen su like, por favor. Fénix, buenas noches, dice María Elena. Fénix, buenas noches. Sigo oyendo y compartiendo. Dice, Cristiani quitó el Ministerio de Planificación que funcionó en el gobierno de Duarte. Por lo menos la intención la tenían, las políticas antes, ¿verdad? Saludos, licenciada Ingrid Escobar. Saludos, chicos, dice Héctor. Vamos a ver. Denme un segundo, voy buscando aquí.
Una mala noticia, dice, hoy se reportaron 2 nuevas muertes de Izalco, sube a 462 las víctimas mortales. Qué tremendo, ¿verdad? Y esta gente ni siquiera da la cara, qué tremendo. Buenas noches, dice, saludos. Qué lujo de invitados, dice Lacrán, más no se puede pedir. Gracias. Antonio dice, Lacrán, aquí se le saluda. Vamos a ver. Este gobierno, Fran, está preocupado por poner bonita la ciudad en el centro histórico principalmente, pero de lo bonito no se come, decía mi abuelo. Vamos a ver. Solo nosotros podemos lograr que esta información se difunda. La gente afuera necesita enterarse de que la realidad, de qué es la realidad de El Salvador. No dejemos de apoyar este esfuerzo. Vamos a ver, denme un minuto que estoy buscando. A ver. Dice Carlos, el interés de Bukele en el Bitcoin no es nacional, sino personal, patrimonial. Él apuesta con el Tesoro Nacional para su beneficio propio. Trump tiene actitudes políticas similares. Y luego el FMI es instrumental para él, nada más, ¿verdad? El centro histórico bonito para los turistas y visitantes de los países vecinos de Centroamérica, pero han cerrado muchas calles de la ciudad y por eso también el tráfico. Qué gusto ver por acá al poeta Bucio Borja. No olvidemos compartir, por favor. Dice, Bukele es un voraz que llevará a la quiebra a los fondos de pensiones y la reserva técnica del Seguro Social. Igualmente, Ingrid, compartir el documento. Miren, tengo el último informe de Human Rights Watch. Si usted me escribe al WhatsApp, que está aquí abajo aparece el cintillo. Aquí dice WhatsApp 503-7520-4099. Yo se lo mando para que usted también lo pueda revisar y leer. Es el informe en PDF que se ha presentado por parte de Human Rights Watch, que habla sobre el tema de los venezolanos, que es el segundo tema que vamos a tocar. Así que si quiere, escríbame al WhatsApp para mandarle el informe y pueda leerlo. Aquí es importante que tengamos información de primera mano. Ahora dice, vamos a ver, voy a irme por acá. Le quiero preguntar o más bien poner sobre la mesa. Sabemos ya que los gobiernos anteriores y el actual hacen las mismas prácticas de corrupción. Entonces, ¿no creen que es momento de ir más allá? Buenas noches. No hay otras opciones de financiamiento para Bukele. Los Estados Unidos no va a permitir que El Salvador se salga de su control. El señor Gaddafi pensó lo mismo y vean el resultado, dice. El Bitcoin es la mejor manera para lavar y robar dinero. Bukele o le miente al FMI o le miente a los bitcoiners. Cuando otros estados se puede comprar una casa hasta por 10,000 y son contratistas o trabajas en remodelaciones, es fácil para alguien doblar su dinero, dicen. Miren, si se tiene plata, es estratégico invertir en Bitcoin, pero El Salvador es un país y una nación precaria. Bukele apuesta estratégicamente al Bitcoin con plata del pueblo, pero beneficio propio. Y algunos de su círculo también, dice. Fran, también vi el precio del oro bajó también. Eso sí no lo he visto, fíjense, María Elena, pero gracias por la información. Tal vez alguno de los invitados nos comparte algunos elementos. Debemos discutir qué acciones exigir a los futuros aspirantes y qué acciones debemos de pedir y exigir y que estos apaguen, dice, apaguen para evitar que terminen arrodillándose a los mismos de siempre. Un poco lo que decía Fénix. ¿No será, dice, que Bukele nos quiere dejar solos, milando como lo de Cosavi, será? ¿Verdad? Exacto, lo que dice Pacífico es capital privado, pero jugar con él, con la economía de toda la nación es irresponsable. Y ojo, porque ni siquiera es dinero que tengamos, sino que son préstamos lo que está metiendo ahí. Hay una historia oscura detrás del Bitcoin y el que dice que lo inventó es mentira. El Bitcoin viene más allá de lo inimaginable, dicen. Chicos, los mercados son cíclicos y el momento de subir el Bitcoin ya fue y llega a bear market, en donde empezará a bajar. Luego de otros 4 años deberá volver a subir.
Un poco la lógica, ¿verdad? En México, sin necesidad de Bitcoin, el gobierno es bien solidario con los más necesitados. Yo me informo con canales veraces y objetivos y no con canales fachos, dice. En Plaza Mundo ya vemos cajeros Bitcoin. Si esa compra de Bitcoin es verdad, podría cometerse el delito de malversación de fondos públicos. Dice, el Bitcoin nunca fue inventado como sistema monetario, sino como una manera de resguardar tu inversión, que nadie te la ponga en riesgo. Así trabaja el blockchain. Bueno, me voy a quedar aquí porque hay más comentarios, pero no los vamos a alcanzar a ver. No los vamos a alcanzar a ver todo. Dice, Elon Musk formó su propio Bitcoin llamado Dogecoin, que hasta ahora es un fracaso. Miren, son un montón de comentarios más. Vamos a ver si los podemos ver después, pero les dejo todo eso para que vayamos en una reflexión concluyente en esa lógica. A ver, Leonel. Bueno, gracias por todos los comentarios. Saludo a toda la comunidad, especialmente a Ingrid. Felicito el trabajo tan valioso que sigue haciendo. Carlos Borja también, que tuvimos una buena plática un par de días antes que regresara a Canadá. Por cierto, con Carlos estoy de acuerdo con el comentario, es decir, perfectamente se podría, si se tuvieran los recursos disponibles, intervenir en un criptoactivo, comprar y ver si se gana. El problema es que es dinero público, que no se maneja de manera transparente, que no se conocen resultados positivos y que ese dinero podría servir para, imagínate, más de 600 millones podrían servir para construir escuelas, caminos vecinales, comprar medicinas para los hospitales, se podría hacer un montón de cosas, ¿verdad? Miren, yo lo que pienso es que quizás la pregunta aquí sobre la que deberíamos reflexionar y buscar respuestas es ¿por qué este gobierno insiste con el Bitcoin? Es decir, si no funcionó porque la gente no lo usó, porque no es práctico, porque no es una moneda, es un activo digital, pero no funciona como una moneda para el intercambio diario, cotidiano. Eh, si la mayoría de la gente la rechaza en las encuestas, ¿verdad? En las últimas encuestas, en las últimas a las que se le preguntó a la gente por el Bitcoin, no bajó del 70% de desaprobación del Bitcoin. Si no generó, como decía Pacífico, inclusión financiera, no generó atracción de inversiones, no generó desarrollo tecnológico, y fueron las tres cosas que ofreció: inclusión financiera, inversiones, desarrollo tecnológico, ninguna de las tres, ¿verdad? Bancarización también. Entonces, ajá, sí, ahí va la inclusión financiera, la bancarización. Entonces, si nada de lo que se ofreció resultó, si la gente rechazó la medida, si representa un fracaso desde el punto de vista del incumplimiento de los objetivos que públicamente se dijeron, ¿por qué sigue? Incluso por qué sigue si se ha comprometido con el Fondo Monetario a no seguir con el Bitcoin. Es porque ahí hay intereses muy fuertes, ¿verdad? Esto de que el Bitcoin se usa como mecanismo de lavado de dinero, eso es algo a lo que habría que seguirle la pista, ¿verdad? Es decir, deben haber intereses mucho más fuertes que la propaganda, ¿verdad? Em, que otras cosas que no resultaron. Entonces, ¿será que sí está funcionando para otros propósitos que no se dijeron, ¿verdad? Y que eran quizá los propósitos reales? ¿Estará funcionando como un mecanismo de lavado? En Estados Unidos ya en el Congreso ha hecho ruido este asunto. Acuérdense que ya ha habido mociones para querer investigar la implementación del Bitcoin en El Salvador. Probablemente si hay un retomar del control legislativo de los demócratas, este va a ser uno de los temas sobre los que van a venir, no Sí. solo sobre las negociaciones del gobierno con las pandillas, el uso de fondos de USAID para dar a las pandillas o las torturas en el SECOT, sino que este tema del Bitcoin es uno sobre lo que pueda venir también alguna iniciativa.
de los demócratas. Entonces, ¿será que está funcionando como un mecanismo de enriquecimiento personal? ¿Verdad? Por eso que como no sabemos, ¿verdad? Es el presidente el que lo maneja directamente, ¿verdad? Ni siquiera es el ministro de Hacienda o del BCR o que el propio presidente en su teléfono lo maneja como que fuera su dinero. Entonces, ¿será que está dando algún beneficio a nivel personal, a nivel del grupo que gobierna y que no nos damos cuenta? Yo he escuchado eso, que el clan familiar que gobierna, en su afán por enriquecerse, por acumular riqueza y convertirse en grupo oligárquico, que es a lo que aspira, podría ser el Bitcoin alguna fuente de acumulación también. Entonces yo creo que esa pregunta de por qué se continúa con el Bitcoin a pesar de todo lo que hemos dicho, es la que debería orientar una discusión, ¿verdad? Y una búsqueda de respuestas. Pacífico, un poco dejando una base concluyente o una pauta. Sí, yo creo que en el tema del Bitcoin me gustaría decirle a la población que no pierda de vista que fueron 7 exigencias que hizo el Fondo Monetario respecto al Bitcoin. Una de ellas, en diciembre del 2025, es que debe de enviar quiénes son los dueños o cómo se manejan las wallets. O sea, ya sean frías, calientes, porque eso es toda una terminología técnica. Entonces quiere decir de que en diciembre todos deberíamos de ya saber dónde están esas carteras, cómo se gestionan y quién las tiene. Eso creo que es importante. Y son 7 acuerdos. Hasta podríamos quizás dedicar todo un programa a ver cómo va ese detalle. Y con respecto a los préstamos, yo quisiera decirle a la población también que basta hacer un ejercicio. Agarren un préstamo recién aprobado algo. Por ejemplo, yo hice el ejercicio con un préstamo que tiene que ver con Creciendo Saludable Juntos para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de El Salvador. En el diario se tomó en el 2021. O sea, ya es un préstamo bastante antiguo. Cuando uno entra al sitio web del Banco Mundial y ve todo, este lo dio el BIRF, ¿verdad? El Banco de Fomento, ¿verdad? De Desarrollo. Y uno ve una gráfica. Ahí me gustaría que entraran. En esa gráfica ustedes ven ahí 3 líneas. La que está más abajo es lo ejecutado, es lo que sí realmente el gobierno ha pedido y no pasa del 20%. Entonces vos decís, ¿cómo es posible que en 5 años un préstamo que era por un total de 250 millones de dólares, ¿por qué no lo ha ejecutado en 5 años y solo ha pedido un porcentaje bien pequeño? Entonces, o son malos para ejecutar o qué es lo que está pasando, pues, con que teniendo todo el dinero, bien lo decía Fénix, porque yo no veo que mi escuela que está cerca está más bonita, no veo mejores accesos. Vaya, por ejemplo, en este caso, que era destinado para, ustedes pueden ver, por ejemplo, los objetivos de este préstamo eran fortalecer las conductas, fíjate que también los nombres todos raros, que promuevan la salud de los niños de 0 a 7 años y de sus madres durante la fase de preconcepción y gestación. ¿Dónde está esa política? ¿Dónde la podemos ver que realmente se ha promovido la salud? De ahí dice el segundo, fortalecer la identificación temprana de los riesgos y rezagos del desarrollo en los niños de 0 a 7 años. Tercer componente, mejorar la calidad de la provisión de servicios de salud materno-infantil. Y aquí viene un detalle que por eso es que les digo que como ciudadanos deberíamos de agarrar un prestamito, agarrarlo, buscarlo en el World Bank o quien lo haya dado, el BID, el BIRF, el CAF, y darle seguimiento. Por ejemplo, el cuarto objetivo era, en caso de emergencia elegible, responder rápida y efectivamente a ella. Quiere decir que había un componente que le iba a permitir al gobierno, en un caso de emergencia, solicitar un porcentaje de ese préstamo. Y da la casualidad que eso es lo que se ha ejecutado. O sea, el dinero que estaba destinado para emergencia, eso sí se pidió. Entonces, yo lo que quiero llamar la atención y quisiera decirle a la población es que aprendamos también a ser
responsables y hacernos cargo que no se trata de dar un cheque en blanco, porque eso ha pasado hoy. Se le ha permitido la apuesta del Bitcoin, ya vimos que no funcionó, en cuestión de 3 años tuvo que derogar la ley, entonces quiere decir que no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Que rinda cuentas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde se fue todo ese dinero? El fideicomiso de $150 millones que iba a servir para que la convertibilidad, porque esa fue una promesa, para poder que fuera de uso corriente esa moneda, el fideicomiso iba a servir como el que iba a amortiguar la conversión entre Bitcoin y dólares. ¿Dónde está ese fideicomiso? No ha rendido cuentas de eso. Igual pasa hoy con este préstamo. O sea, es un préstamo del 2021, ya estamos al 2025, solo según el propio BIRF, solo ha solicitado un pequeño porcentaje. ¿Y qué pasó? Pues, ¿y por qué no ejecuta esta política? Eso es lo que nosotros como salvadoreños tenemos que prestar atención. No podemos dejar que se siga gestionando. Ya nos vieron la cara los gobiernos anteriores y hoy vamos a permitir que nos vea la cara este. Yo quiero terminar diciendo, yo he tratado de darle seguimiento a los decretos de segunda vuelta, porque hay que entender que los préstamos le llaman primera vuelta, que es cuando vos le das permiso al Estado que vaya a negociar el contrato. La segunda vuelta es ya se firmó el contrato, se autoriza y ya ese dinero ya sí es una deuda. Y se vuelve ya ejecutada en la medida que este préstamo se va solicitando y se va desembolsando en las cuentas del Estado y se incorpora a una de las carteras, ya sea salud, al MOP o lo que sea. Entonces, por ejemplo, yo en segunda vuelta este año me sumo un poquito más de 2.600 millones de los decretos que yo he visto desde el 19 de febrero a la fecha. Entonces, eso, o sea, yo creo que no es posible tanto dinero que no se ejecute y no se vean los resultados. Eso creo yo que nosotros no podemos decir, no, es que en este gobierno sí confío. Es que no se puede confiar en ningún gobierno, sea el que sea. Para eso hay controles, para eso hay ciertas cosas que precisamente este gobierno no está cumpliendo. Manda reserva por 7 años, no rinde cuentas. Y entonces, pues, ¿cómo los salvadoreños vamos a saber si realmente lo está ejecutando? Así que yo me quedaría con eso, que al menos en ese tema de préstamos le pongamos atención. Ya vimos un fracaso en un proyecto como el Bitcoin, entonces no podemos confiar en que todo lo demás se está haciendo bien. Fénix. Yo solo quiero añadir 3 cosas a esto y cerrar. Uno es que en la discusión que inició el gobierno cuando metió el Bitcoin, siempre metió estos elementos de sí puede funcionar, sí puede servir para esto y toda la cuestión. Entonces, ese ruido que metió en sus inicios la maquinaria comunicacional de Nayib para justificar lo de Bitcoin en su momento, hizo que el debate se perdiera en ese lado, que sí es cierto, el Bitcoin puede servir si se usa bien o de forma transparente, pero no es el centro del debate porque lo que importa es la transparencia y la capacidad con la que el gobierno lo maneja. Entonces, no importa al final, en este debate, si el Bitcoin sube, si el Bitcoin baja, si el Bitcoin hoy está tanto o no. Eso no importa. O sea, eso no importa porque lo que importa es que el dinero no se está usando para nada beneficioso para la gente. Y lo segundo es que quien tiene el control de ese dinero es Nayib desde su teléfono. O sea, no hay forma de tocar, de acceder a esos fondos si no es con la contraseña, la clave, no sé cómo se entra, de Nayib. Eso es uno. Lo segundo es que yo no pierdo de vista, y esto es una cosa que me molesta, que cuando entró la Chivo Wallet a El Salvador, y que por eso Mario Gómez, se acordarán que lo quisieron arrestar y detener. Mario, en su experticia en esos temas, él pues denunciaba de que la forma en cómo está diseñada Chivo Wallet permitía robar datos de la gente. Eso de los datos, para alguien común puede ser, bueno, ¿y eso en qué me afecta? Pasó eso.
es curioso que en este último año, 2024, 2025, la Fiscalía ha arrestado a un montón de gente por estafas digitales, viejitas de 60 años que vos las ves y sin desmeritarle, ves que no tiene talle de que sea hacker o que maneje estos temas, pero las presentan como involucradas en estafas digitales. Entonces, este robo de datos... y bueno, y me recuerdo que hace un par de meses también estaban como llamando a la gente que se ha participado en este tipo de grupos de estafas, de dar likes y cosas así, que fueran a la fiscalía para presentarse si fueron estafados. O sea, esta puerta del Bitcoin abrió a un mundo de estafadores que se aprovecharon de la gente, que jodieron a mucha gente. Y ahí está un montón de personas sin conocer cómo funcionaba esa tecnología, fregadas porque las han vinculado a delitos. Y eso sí es una cosa que me molesta y quería también enfatizar. El tema de la apertura del Bitcoin en El Salvador generó que en la desinformación y desconocimiento de la gente en el uso de estas tecnologías, muchas personas se aprovecharon de esto y aprovecharon esta vulnerabilidad y al final mucha gente está pagando en la cárcel por delitos que no han cometido y se nota que no es posible pues que haya tantos estafadores digitales. O sea, eso es lo segundo. Lo tercero es que a mí no me sorprendería que el Bitcoin, y retomo lo de que esto lo maneja Nayib, no me sorprendería que nuevamente que el Bitcoin sea el salvataje de Nayib en caso de que su gobierno implosione o tenga que salir para un país donde no haya extradición. No me sorprendería que ese es su fondo de retiro. O sea, pues sí, un poco para poder anticiparse a que es que si los demócratas le dan la vuelta en Estados Unidos y aquí en El Salvador se están calentando las aguas y la gente pues sí está soportando, pero quién sabe cuándo, hasta cuándo. Entonces no me sorprendería que esa sea su forma de protegerse. Y quizás un último elemento también, creo yo, es que al final en esta discusión que se tiene sobre el Bitcoin, pues habiendo tantas necesidades, habiendo tantas cosas urgentes, habiendo tantas necesidades formativas, educativas en la población de diferentes áreas, se estén concentrando en enseñarle a los hipotes de bachillerato o en algunos cantones a ocupar el Bitcoin, cuando tenés todavía problemas de incluso de lectura crítica, de o sea, cosas básicas, pues, o sea, es una parafernalia, es un montaje que realmente insulta a la gente porque no está conectada con lo que la gente vive, sino que con un sueño guajiro utópico de gente estafadora, casi secta y que, pues sí. Entonces, con eso me quedo. Aquí hay varias preguntas que quedan. Ahí le dice la gente, lo concreto es que yo voy al súper, quiero pagar con Bitcoin y nadie me lo recibe. Eso es bien práctico. Ahí es una realidad que no necesita explicación. La gente no usó el Bitcoin y simple y sencillamente el Bitcoin no funcionó y se quedó, como ustedes dicen, en las esferas macro y ahí se mueve. Lastimosamente el dinero no hay conversión, es decir, no se cambia a dólares, no lo hemos usado, no hay información y habrá que ver en qué termina esto del Fondo Monetario. Lo que sí es concreto es que el Fondo Monetario se fue a diciembre en un absoluto silencio. No sabemos en qué quedó el acuerdo y creo que vamos a tener idea hasta el próximo año. Quiero pasar al siguiente tema. Les leo rápido. Esto sale entre ayer y ahora. Senadores y congresistas demócratas cuestionan a Marco Rubio sobre el patrón de tortura contra venezolanos en el SECOT. 43 senadores y congresistas enviaron una carta al secretario de Estado y han pedido información sobre el acuerdo con El Salvador para recluir a los venezolanos. Aquí les voy a pedir más bien una reacción a cada uno por cuestión de tiempo. Tenemos alrededor de unos 30 minutos. ¿Cómo ven esto? ¿Para dónde creen que va? ¿Por qué los demócratas han aparecido nuevamente a la carga con un tema que ha sido tan controversial, donde hay ya procesos abiertos en Estados Unidos y se habla de todo tipo de torturas, hasta violaciones?
se menciona a carceleros ahí, custodios, o sea, una cosa complicada. Y el informe de Human Rights Watch, que prácticamente detalla situaciones bien concretas. Hoy lo veíamos al mediodía con Mónica Rodríguez, abordando algunas recomendaciones, aspectos concretos que se hablan. Quisiera pedirles la reacción a ustedes sobre este tema. Es grave este tema. Hablamos de la relación de Bukele con Trump. Trump es un paraguas para toda la dinámica, digamos, de una política que se ha vuelto hasta impune en algunos casos. Y la cobertura de Trump de alguna manera tiene que ver con esto. ¿Van los demócratas tras algo? Quiero dejarte la palabra, Leonel. Yo creo que sí se le va erosionando a Bukele la cobertura que tiene de la administración Trump. Es que Trump no va a tener con el pragmatismo que tiene, con su falta de códigos, no va a tener ningún reparo en soltarle la mano a Bukele cuando la relación con él le sea cada vez más problemática al interior de la política gringa, ¿verdad? Y eso temo que está empezando a suceder. Es decir, Trump tiene cada vez más reclamos eh, por el momento de los demócratas, ¿verdad? Que son los que están promoviendo este tipo de debates y este tipo de iniciativas, ¿verdad? Lo que ha sucedido ahora con esta carta de los 43 congresistas a Marco Rubio pidiéndole un informe sobre el acuerdo, el financiamiento y las torturas en el SECOT es la acción más concreta y ya más seria, ¿verdad? Pero también ha habido otras iniciativas que se han planteado antes, incluso algunos proyectos de ley de los demócratas que ahorita no tienen votos para aprobar, pero probablemente más adelante los tengan. Entonces los reclamos vienen del lado demócrata, porque hay cosas tan escandalosas, ¿verdad? Como haber utilizado probablemente dinero de los contribuyentes gringos para dar a las pandillas, eh, algunos aspectos oscuros que hay en el contrato de los presos en el SECOT y otras cosas, pero en algún momento es muy probable que incluso al interior del propio bando republicano empiecen también a reclamarle a Trump. Miren lo que acaba de pasar con este escándalo por la famosa lista Epstein. ¿Cómo es que se dice? ¿Se pronuncia? Ajá, la lista Epstein que la proponen los demócratas, se aprueba y luego en el Senado lo ratifican los propios republicanos. Es decir, exigiendo que se haga pública la información esta. Es decir, se aprobó porque los republicanos también respaldaron la moción. Entonces, así como ha pasado ahorita, no habría que descartar si en algún momento también a algunos republicanos se les ocurre, hey, sí, que nos rindan cuenta sobre todos estos rollos que hay con Bukele. O sea que los demócratas de repente que pueden llegar a tener correlación para algunas de sus propuestas de fiscalizar la relación con Bukele, incluso sin todavía recuperar el control de las cámaras en noviembre del otro año. Que esa es la expectativa que hay, ¿verdad? Y sobre todo con la señal que han mandado las recientes elecciones, ¿verdad? En Estados Unidos, donde los candidatos de Donald Trump perdieron y donde los demócratas ganaron, ¿verdad? Ampliamente, incluso en algunos casos. Entonces, si esta tendencia de caída de la imagen de Trump y de rechazo a sus eh, exabruptos y todo lo que le está saliendo mal, la gestión económica con los aranceles, etcétera. Si esto continúa, los demócratas podrían recuperar las cámaras, pero de repente que antes podría Bukele tener alguna sorpresa, ¿verdad? Si algunos republicanos, porque no es granítico el bloque, hay gente que no está de acuerdo con Donald Trump. ¿Verdad? Bueno, incluso quienes estaban exigiendo que se hiciera pública la lista Epstein era el propio movimiento MAGA,
de Donald Trump, ¿verdad? Porque ahí hay una teoría conspirativa. Los magas construyeron la teoría de que en esa lista estaban todos los demócratas, Obama, Clinton, ¿verdad? Y entonces ellos exigían que a Trump que la publicara creyendo que quienes estaban eran los demócratas o solo los demócratas, ¿verdad? Pero Trump empieza a resistirse a no publicarlo porque probablemente él esté también. Ya el New York Times y otros medios en Estados Unidos han publicado algunos correos, ¿verdad? En los que aparece constantemente el nombre de Donald Trump. Entonces resulta que ahora es el propio movimiento este de Trump el que está exigiendo entonces ahí hay una fisura interna dentro del propio movimiento Trump. Entonces yo creo que en Estados Unidos cada vez está siendo más fuerte en el debate el tema de la relación de la administración Trump con Bukele, ¿verdad? Por los pactos con las pandillas, por haber utilizado probablemente dinero de la USAID para dar a las pandillas, y está en la agenda de los medios, y la CNN, el New York Times, ¿verdad? Están constantemente revelando información. Entonces, en todo ese episodio, lo último que tenemos es esta petición, ¿verdad? De los demócratas, y yo creo que en buena medida ha sido eh, propiciado por la aparición de este informe que hacen Human Rights Watch. Yo recomiendo que lo lean, es muy bueno, tiene como 90 páginas, algo así creo que tiene, con Cristosal, ¿verdad? Que al final lo que viene a hacer este informe es a confirmar lo que ya habían dicho antes, ¿verdad? Empezando por el mismo Cristosal, pero también el Socorro Jurídico Humanitario, el IDUCA, otras organizaciones habían dicho, ¿verdad?, de las violaciones de derechos humanos. Queda clara la gran mentira de que no se trataba de delincuentes, ¿verdad? Resulta que una minoría de los que fueron enviados a SECOT tenía antecedentes penales, ¿verdad? O tenía juicios pendientes, pero la gran mayoría eran simples migrantes, en los que también se vinieron salvadoreños, ¿verdad? El caso de Kilmar Abrego, que fue el más mediático, ¿verdad? Pero hay otros salvadoreños que todavía algunos incluso están desaparecidos. No se sabe si en el SECOT o en otras cárceles, ¿verdad? Uno de ellos apareció en el penal de Izal, ¿verdad? Sí. Que vino a SECOT, desapareció y por presión pública es que al final tuvieron que buscarlo. Después de que la misma fiscalía dijo que no lo hallaba, finalmente apareció en Izal. Entonces yo creo que el informe evidencia una gran mentira, ¿verdad? Que no eran criminales o no eran terroristas, ¿verdad? Bukele queda desenmascarado porque Bukele dijo en la reunión con Trump en la Casa Blanca que Kilmar Abrego era un terrorista y que nunca iba a salir de SECOT, ¿verdad? Entonces yo creo que ese informe es valiosísimo y yo creo, y cierro aquí, yo creo que siempre se ha dicho, ¿verdad?, que uno de los finales de Bukele podría ser, no se sabe cuándo, pero que podría ser ir extraditado a Estados Unidos, ¿verdad? Por las negociaciones con las pandillas, por fraude con el Bitcoin, eh, por entrometerse en procesos electorales en Estados Unidos, porque él ha interferido en algunos. ¿Se acuerdan cuando hizo campaña contra Norma Torres, esta del Distrito 35 de California? Entonces, pero fíjense que también otro destino puede ser la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Y este informe que ha salido de Human Rights Watch y Cristosal, ¿verdad? Más otros informes, parece que el Socorro Jurídico envió también un informe a la Corte Penal. Esos son insumos, ¿verdad? Para posibles demandas. O sea que otra salida pudiera ser la Corte Penal Internacional por delitos. Bueno, de hecho ya algunos venezolanos han puesto demandas, ¿verdad? En Estados Unidos contra Trump, ¿verdad? Lo hacen allá porque allá todavía hay sistema judicial, ¿verdad? No lo ha logrado desmantelar Trump. Aquí no van a venir a demandar a Bukele porque no hay sistema judicial, entonces van a tener que ir a una Corte Penal Internacional, me parece. Y el ejemplo que tenemos es este de Rodrigo Duterte, ¿verdad? Que este presidente filipino, ¿verdad? Que hizo algo parecido a lo que ha hecho Bukele aquí con el régimen de excepción y ahora está preso por la Corte Penal Internacional. Entonces, yo creo que este es un gran hecho, este informe. O sea, tiene muchas implicaciones. A ver, Pacífico,
Yo creo que aquí me gustaría poner en el panorama que así como nosotros en algún momento vemos el tema del Bitcoin como uno de los grandes errores de este gobierno, igual ahora sucede con este tema de los venezolanos, que los demócratas, por supuesto, al encontrar que fue una gestión bastante arriesgada de Trump, creo que pues ya se convirtió en una banderita para mostrar todos los excesos que se ha tomado Trump en su gobierno, pues, porque de alguna manera eso es lo que le están señalando. Y aunque suene quizás un poco cruel, ¿verdad? Pero otra vez creo yo que El Salvador se vio utilizado en esto. Fue un instrumento ahí donde a nosotros, claro, aquí se les quiere vender que fue una gran estrategia y fue hasta mediador en la solución de que salieran algunos libres y un intercambio ahí entre... O sea, no es cierto, pues, o sea, si eso hubiese sido así, no se hubieran tenido diferentes discursos donde de pronto se decía que sí, íbamos a recibir estos criminales y porque teníamos la mejor cárcel y todo eso. Después cambian el discurso que no, que era porque realmente fue parte de una estrategia en el que se le ocurrió, ¿verdad?, a este gran hombre hacer esta negociación. Y así fueron cambiando de discurso. Entonces, yo creo que al final la realidad está dando a conocer que simplemente pues se utilizó, ¿verdad?, de alguna manera, porque hasta se vendió pues que era una manera de financiar también este SECOT, ¿verdad?, y con lo que iba a pagar el gobierno de Estados Unidos a El Salvador, con eso se iba a financiar. Bueno, tantas cosas que se dijeron que al final pareciera de que no, nada de eso era cierto. Y lo otro que quiero señalarle a la población es que hay que prestarle atención al tema de los derechos humanos, porque ha habido una campaña de estos gobiernos, no solamente en El Salvador, sino que en varias latitudes, donde se está desprestigiando la labor de los defensores de derechos humanos o el concepto de derechos humanos, que tiene que ver precisamente con esa protección que se debe de tener del abuso de poder de quienes ostentan el poder. Entonces, cuando un gobierno extranjero, imagínate qué pasara si de pronto a nuestros inmigrantes lo llevaran a, no sé, a una cárcel internacional en otro país y solo por ser inmigrantes, no porque fueran criminales de gran envergadura. O sea, ¿qué pasaría si eso le sucediera a un familiar de uno? O sea, todos los salvadoreños, la gran mayoría, tenemos familiares que han migrado en los 70, en los 80, en los 90 y siguen migrando. ¿Qué pasaría si de pronto uno de los nuestros estuviera viviendo esa pesadilla de que te lleven a otro país y te hagan, como bien dicen los informes, torturas y no te permitan defenderte y de un solo ya estás acusado de que sos un criminal? Y la realidad ha venido demostrando que no era nada de eso. Entonces, los derechos humanos sí, a nivel internacional, debemos de prestarle atención, porque ya hay una cierta tendencia a gobiernos autoritarios que, aprovechándose de los problemas sociales fuertes que tienen nuestros países, comienzan a tener ciertos abusos y entre esos, por supuesto, siempre salen dañados pues aquellos que no tienen una posibilidad de defenderse. Y es donde aparecen precisamente estas personas que tienen una generosidad y tienen eso que los mueve de no permitir que haya estos abusos a otras personas y que sufran cosas que no deberían de sufrir. Entonces yo quisiera, por lo menos en la parte así, gran concepto, que no debemos permitir que no nos interesen los derechos humanos y no nos traguemos ese discurso de que los derechos humanos son para defender criminales. Yo creo que eso ha hecho mucho daño y ha hecho pues que algunos de los defensores aquí en este país hayan tenido que exiliarse, pues, porque se les hizo una campaña de difamación cuando en gobiernos precisamente autoritarios donde no hay justicia,
los derechos humanos tienen una labor importante. Entonces yo creo que todo este tema de los venezolanos y todo eso ya está en un tema donde lo están utilizando los demócratas para pues hacerle la mala campaña, ¿verdad? Ya vienen las elecciones ahí de medio término. Es real, ¿verdad? Tampoco es que sea una información, es real, las mismas investigaciones lo dicen, y creo que El Salvador jugó un papel ahí donde lo utilizaron nuevamente, ¿verdad? No significamos mayor cosa a nivel financiero, a nivel tantas cosas, y pues nos vieron así, como nos utilizaron. Y suena feo, pues, pero realmente mientras nosotros no tengamos un nivel de incidencia, a nivel de tecnología o a nivel de alguna cosa que nos haga fuertes y significativos, pues pueden seguir utilizándonos, más cuando tenemos gobiernos sin una política definida, más que la política del interés propio y no defender a nuestra propia población. Así que sí tenemos que prestarle atención, porque eso le puede pasar a cualquier país, incluido el nuestro. Entonces, no permitamos eso, pues debemos de prestarle atención al tema de derechos humanos. Fénix, cerremos contigo. Bueno, yo creo que el que comienza mal, termina mal, va. Entonces, y Nayib decidió en el peor momento de la historia ser torpe políticamente y cometer abusos de autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué peor momento de la historia? Porque las redes sociales, curiosamente, que ha sido su plataforma fuerte en un principio, pero esas redes están registrando las cosas que han hecho y que van a quedar registradas para la posteridad. Y comienzo con esto porque ellos, los satélites del gobierno, en su narrativa, siempre jugaron con esto de que los venezolanos que llevaron a Secot eran criminales, que Kilmar Ábrego era pandillero, lo mismo que sabemos que dicen aquí del régimen, que toda la gente que está detenida en el régimen es pandillera. ¿Por qué? Porque necesitan ese discurso facilista para justificar lo que están haciendo. Pero la verdad siempre sale a flote y la mentira cae por su peso. Entonces, esto eventualmente va a hacer caer tanto a Nayib, digamos, a nivel nacional, y a Trump con todos sus problemas internos que tiene ya con las protestas de ICE y con todo el desgaste que ha tenido, bueno, el pleito con Elon Musk y demás. Pero en el caso salvadoreño, lo que plantean, y lo digo como alguien de izquierda, que no es que el análisis sea porque estemos esperanzados en que los demócratas gringos nos resuelvan el problema, no, sino que es la descripción política de lo que está pasando en términos materiales, prácticos, allá y aquí. Y es que un país como El Salvador y un presidente como Nayib, y esto lo dijo Marvin Aguilar en un momento, lo dijo, creo yo, no es muy inteligente pelearte con ninguno de los dos bandos porque los necesitas como aliados para un país como nosotros, que somos pequeños y sin ningún tipo de recursos. Pero Nayib, en su soberbia y en su confianza de que estaba cercano, ligado a Trump y a esta corriente libertaria, derechosa, ultrafacha que hay en América, pues se dio el lujo de comenzar a atacar a Norma Torres, a Jim McGovern, a Chris Van Hollen y a no sé quién más. Y ahí está que son los que están firmando esta petición junto con otros más congresistas y senadores. Y eventualmente el triunfo en Nueva York de este tipo, Zoran Mandani, curioso, pero eso te revela que por lo menos el Partido Republicano no está teniendo la fuerza o el apoyo que debió haber tenido, dado que Trump prometió mejorar las condiciones de la clase trabajadora gringa, pero no lo ha podido conseguir. Entonces, y al contrario, todo este problema que ha provocado con ICE y los inmigrantes y demás, pues el desgaste se ve tan evidente que ha logrado que un tipo socialista, que se define socialista, llegue a Nueva York. Eso es curioso. Pero en términos prácticos es señal de que el partido pues republicano pues va a la baja. Y como dice Leonel, o sea, de aquí para allá, si estar aliado a Trump le va a suponer afectar a sus bases propias, pues lo van a dejar solo. O sea, en su momento,
políticamente lo apoyaron porque era un tipo fuerte, un outsider, un tipo loco que tenía su carisma en los medios. Entonces lo endosaron al apoyo porque se favorecían de eso, pero en la medida en que vean el desgaste, pues se van a ir alejando y cada quien defendiendo sus bases electorales propias y comenzando ya también a abandonarlo. Y en eso, pues Nayib también va en la cadenita, pues. Y al final se confirma lo que hemos dicho, lo que hemos denunciado. Se están cometiendo crímenes dentro de las cárceles contra gente. Dejemos de lado que sean pandilleros algunos que estén ahí, es contra gente inocente, gente que no es pandillera, gente que tiene cartas de los jueces que aseguran que no han cometido ningún delito y que no han salido. Ese es el problema. Y el asunto acá es que ¿por qué tantos casos de tortura, digamos, o tantos problemas? En su momento Fidel Zavala denunció a los seudónimos de los custodios que estaban violentando a los prisioneros. Me decía un compañero que el problema es, un compañero abogado, que el problema es que las cárceles de El Salvador, no el SECOT, las demás, están tan hacinadas, hay tanta gente, que una forma de los custodios de evitar que les hagan amotinamiento en las cárceles es golpearlos, torturarlos y hacerle todo ese tipo de cosas para bajarles la moral. Porque si no, o sea, un polvorín en cualquiera de las cárceles es posible con la cantidad, con el hacinamiento que hay. Pero el problema es que esa práctica que los custodios saben de que, pues sí, es una forma de controlar a la población interna, pues es una práctica que cada vez está aumentando en agresividad, en crueldad, en ímpetu. Entonces, ese cúmulo de cosas, al final, el único responsable, culpable de todo esto es Nayib. Porque la política de seguridad no debe justificarse sobre la base de vamos a meter preso a un montón de gente y ojalá, primero Dios, de todo ese montón de gente que metimos presa, algunos son pandilleros y si va un inocente, pues ni modo. Ese en líneas gruesas, el planteamiento de ellos, incluso de sus páginas satélites. O sea, que sí, que esta es una guerra. Las focas dicen que esto es una guerra, que hay daños colaterales y que esto es una guerra, que siempre hay gente afectada. O sea, ese discursito facilista. Pero al final todo esto, y tienen que saberlo, todos estos crímenes que están registrando Cristosal, Socorro Jurídico, UNIDEC en su momento y demás, toda esta información va a servir para judicializar al gobierno porque son crímenes, estos de la tortura y violaciones de derechos humanos, son crímenes que nunca prescriben. O sea, Nayib va a terminar preso. O sea, si es que no se nos va una sobredosis por el estrés o se nos escapa para Emiratos Árabes Unidos con el Bitcoin. Pero él va a ir preso por todo lo que ha cometido. Y detrás de él va a caer la cadenita desde la procuradora por la irresponsabilidad que ha cometido de no reconocer las violaciones de derechos humanos que hay en el país y que ese es su trabajo, hasta un montón de gente, custodios, policías, fiscales, jueces que se hayan prestado para cometer, para prevaricar, para cometer acciones que saben que no son correctas, pero las están haciendo porque les están pagando o porque tienen miedo, pero van a tener que pagar por todo esto. Entonces, cierro con eso y bueno, al final denunciarlo siempre es necesario decirlo y ojalá que más gente en su momento pues pueda tener el valor de seguirlo denunciando y seguirlo publicando esta situación que pasa en el país, que no es justa, que no es correcta, que no es legal, incluso tomando en cuenta que El Salvador es hipercristiano católico, no es ni siquiera espiritual, religiosa, o sea, un montón, no es posible que un montón de cristianos evangélicos estén ahí o católicos del país estén aceptando una situación como esta, solo por un fanatismo o porque, no sé, porque alguna cosa tienen. Cierro con eso. Miren, yo, francamente, bueno, ellos en la nota que se envía, dan fecha del 10 de diciembre para poder recibir respuesta. La verdad es que este es otro tema oscuro. Bukele ha ocultado todo lo que hay, desde cuánto costó el SECOT, cómo lo hizo, la contaminación que hay en el entorno. Como tú decías, creo que tú lo decías, Félix, lo que empieza mal, termina mal.
el SECOT se vendió como una gran solución, dijo que iba a arreglar escuelas también, ofreció el mismo rollo, que iba a arreglar escuelas, que iba a hacer hospitales con el dinero que iban a pagar de Estados Unidos. Nadie sabe de eso y el hermano terminó negociando por los pandilleros, iba a hacerle un descuentazo del 50%. Entonces uno dice... Perdón, Franklin, solo quería agregar eso que se me escapó y que lo estás mencionando, y que una investigación del Faro, New York Times y otros medios. O sea, recordemos que Nayib aceptó a los venezolanos en el SECOT porque él estaba desesperado, que los pandilleros de la MS que están en un tribunal en Nueva York no revelen el tema de la negociación que tuvieron con su gobierno. Y Nayib, en su torpeza y desesperación de evitar esa cosa, negocia con Marcos Rubio allá en Coatepeque, entregaban los pandilleros y yo te recibo a estos migrantes y me hago cargo de tu problema, pero dame a esta gente. Ahí está, que ya tuvieron que entregar a los venezolanos un poco, ahí se la jugaron así como que él intercedió con Venezuela para que ahí sea intercambio de prisioneros, pero al final, por 5 milloncitos, Nayib se metió a una estaca él solo, que al final se la van a cobrar los demócratas después. Sí, eso, entonces yo creo que este tema está con techo de vidrio y piso de vidrio, y es un tema grueso. Yo creo que ahí podemos ver cosas más profundas, porque si oculta cuánto costó el SECOT, quién lo hizo, ha de haber algo ahí que no quiere que nos enteremos. ¿Dónde está el dinero que recibió? Ahí se habla de 4.7 millones de dólares, que es fondos de dinero público de los Estados Unidos, que llegó a alguna parte de este gobierno o del clan, no sabemos. Yo lo último que quiero decir es que este tema hay que reconocer que un gran aporte ha sido la lucha que los movimientos de defensa de derechos humanos han hecho desde el país, porque empezaron desde hace meses a tocar puertas, a denunciar, y han penetrado, han llegado a Naciones Unidas, han llegado a organismos como WOLA, Human Rights Watch, pero también en la Corte Penal. Yo creo que toda esa multiplicación de acciones, la denuncia misma que la gente ha venido haciendo, creo que ha ido poco a poco debilitando la narrativa del ejercicio o este amarre, esta trenza entre el Trump y Bukele. Y a mí sí me parece que francamente la imagen internacional del gobierno de Bukele está muy cuestionada, a tal punto que ahora vi Alemania, Estados Unidos, ya hay mensajes de España y otros países que dicen, ojo, ahí hay algo que no está bien. Entonces yo creo que lo que toca es seguir empujando esta agenda, denunciando, destapando. Tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y ahora por lo que vemos es más temprano que tarde. Así que prepárense, porque no vamos a dar spoiler acá, pero como decías tú, no, creo que lo decía Fénix, el desenlace no va a ser tan amigable para los que están ahora al frente del poder. Quiero agradecerles y pedirles en breves minutos cada uno una reflexión y que se despidan de la comunidad. Leonel, empezamos contigo. Bueno, muchas gracias a todas y todos que estuvieron por ahí. He aprendido mucho hoy de los comentarios, de las intervenciones de los compañeros. Muy didáctico, así, pedagógico, pacífico. Me ha encantado. Y bueno, y Fénix, qué decir, ¿verdad? Ya sabemos su calibre de discusión. Miren, yo solo una última palabra sobre esto del SECOT es que también eh, fracasó como negocio, porque es que ellos sí lo veían también como una opción de negocio. Es decir, ganaban doble, trayendo presos gringos de Estados Unidos para acá, lograban el canje de regresar a los pandilleros. Que para mí eso, fíjate, Fénix, que eso es bien inútil, porque si los pandilleros ya testificaron allá, la información ya se los podrían mandar, pero la información ya quedó. O sea, si le agregas ese elemento, ves que la jugada es malísima, ¿verdad? Entonces, entonces dijeron, también puede funcionar como negocio. De hecho, Félix Ulloa lo dijo. Fíjense que Félix Ulloa, como no es tan listo, se le van algunas cosas, ¿va?
Y Ulloa dijo en una entrevista en un medio francés que El Salvador podía especializarse, palabras más, palabras menos, dijo, en un proveedor de servicios carcelarios a cualquier país del mundo. Es decir, dijo, si tenemos esa infraestructura, podemos especializarnos. Mira qué cosa más bonita en la que se iba a especializar el país, ¿verdad? En qué actividad económica más bondadosa y digna, ¿verdad? Se iban a involucrar estos tipos. Entonces, ellos pensaron que les podía funcionar, que podían traer otros 100 y otros 100 y después traían de Europa y después de China y había billete tras billete, ¿va? Sí que también se les cayó como negocio, ¿verdad? Yo creo que eso es también un elemento importante. Así que bueno, yo creo que hay que seguir, animo a todos y a todas a que sigamos, ¿verdad? Este trabajo de informar, de debatir, de combatir la desinformación donde quiera que estemos. Hay que invitar a la cadena, Fran, mañana, que va a estar buena. Correcto, correcto. El mero Pacífico, vamos a decirlo, Pacífico. A ver, Pacífico, despídete. Hola. Que se nos congeló Pacífico. Se quedó muy pacífico. A ver, avancemos contigo, Fénix, mientras se reconecta Pacífico. Listo, listo. Bueno, yo solo quiero cerrar dos cosas más. A mí no me sorprendería que también el Bitcoin se esté ocupando para pagar gente. Me extraña que una ex diputada de Vox como Macarena Olona, ya ahora ni huele ni hiede en su política, pero esté ahí insistentemente como influencer traída cada rato a justificar el sector. O sea, eso no es de choto. De alguna forma se le paga. De hecho, estaba pensando que sería interesante una investigación periodística sobre eso, fíjate, o sea, a ver si esta gente está recibiendo fondos de alguna forma y si no aparecen declarados en sus impuestos, no sé, allá en su país, es porque a través del Bitcoin se están consiguiendo. Lo otro es que yo soy más optimista con el futuro, a pesar de que me ha tocado también estar en el exilio, soy más optimista en el futuro en el sentido de que las condiciones que se están generando, materiales, reales, a nivel interno, a nivel externo del país, te indica que un posible escenario es desfavorable, o los escenarios, mejor dicho, que se puedan edificar o generar, son desfavorables como sea para Nayib. El problema es que no sabemos cuánto tiempo va a llegar, ni cómo va a terminar, pero son desfavorables. Ya luego, o sea, en lo que importa ahorita en el país es que ellos salgan del poder y que ellos dejen de estar en el poder por la gente que está presa, por la gente que está exiliada, por la gente que está sufriendo, tiene que salir él. Ya luego en el camino sí tenemos que en verdad pensar en acciones y será otro momento con otras discusiones que hay que hacer sobre lo que hay que hacer en el país y evitar que nunca vuelva a pasar que en el país llegue un tipo a darle paja a la gente, a jugar y a manipular sus emociones y que eso signifique o exija que la gente le perdone toda la corrupción. O sea, no puede volver a surgir otro Nayib. Pero entonces también implica que habría que pensarse una política diferente que realmente atienda lo que la gente necesita. Pero como digo, soy más optimista en el futuro porque no tenés él no tiene una base real, material, que sustente, tiene el ejército, sí, tiene la policía, sí, pero el día en el que él tenga que usar al ejército, a la policía, para reprimir, el día que suelte el primer disparo, ese va a ser ya el inicio de su caída en picada de su gobierno. Y tanta policía, tanto militar y tanta propaganda no va a contener a una población que cada vez está sintiendo que no está mejorando nada en el país, estamos peor económicamente, socialmente, y eso que se supone que tenemos, en teoría tenemos muchos beneficios del Bitcoin y toda esa paja, o sea, eso no se traduce en la materialidad de la gente. Entonces,
por eso es que siento que no, él no tiene mucho futuro y solo hay que aguantar un poquito. Al final, los torpes siempre se caen porque se tropiezan. Entonces, él cada vez que avanza se está dando tropezones, disparos en el pie y solo hay que estar ahí para señalarlo y para que más gente los pueda ver, digamos, que son también tropezones que él comete. Gracias por el espacio, Franklin. Siempre me gusta estar con ustedes, con Leonel, hoy con usted Pacífico, un gusto. Y pues aquí estamos siempre. A ver, cerremos con Pacífico. Sí, perdón ahí que a saber qué pasó con la conexión. Pero bueno, muchas gracias por el espacio. Me quisiera hacer así como, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, yo soy de la generación de Mazinger Z, ¿no? Y salían unos caracteres ahí japoneses que decían continuará y se quedaba ahí en suspenso. Yo quisiera dejar en suspenso y decirle a la población que ahora que estamos precisamente en la discusión del presupuesto, vayan al sitio web de transparenciafiscal.gov.sb, vayan a proyecto 2026 del presupuesto, busquen agencia administradora de fondos Bitcoin. Tiene un poquito más de 12 millones de dólares de presupuesto y ahí uno se encuentra con ciertas sorpresas. Por ejemplo, solo quiero dejarles ahí como quien dice picado, ¿verdad? Son 13 personas que están trabajando ahí con una planilla de 403,200, ¿verdad? Esa es la digamos, solo en personal. Hay 6 personas ganando arriba de $2,300. Entonces, bueno, o sea que, ¿cómo es que estamos invirtiendo en eso? Pues si acabamos de ver todos estos detalles de que no ha sido un proyecto exitoso. Y sin embargo tiene más de 12 millones de dólares cuando tenemos un montón de necesidades que deberían de ser atendidas, ¿verdad? Y eso por decir sobre el presupuesto pequeño, más todo lo que ya hablamos. Y con respecto a los derechos humanos, sí quisiera también decirle a la población que investigue cómo es que surgieron los derechos humanos, por qué existen. No permitamos que sigan difamando a estas grandes personas generosas que entregan mucho de su tiempo y arriesgan su vida tratando de defender a las personas de los abusos de los estados, de los gobiernos, porque los derechos humanos se activan ante los abusos de los gobiernos, no se activan cuando un ciudadano mata a otro ciudadano. Ahí quien debe activarse es la policía, la fiscalía. Pero cuando un gobierno abusa de su poder y daña y digamos de alguna manera no respeta los derechos fundamentales de una persona, ahí es donde aparece la Procuraduría de Derechos Humanos y debería de actuar y darle seguimiento. Yo creo que se malinterpretó cuando de pronto agarran a una persona, se supone que deben de demostrar que es realmente culpable. Mientras ese proceso está, debe de haber alguien que garantice que tus derechos, tu vida, tu dignidad está siendo respetada. Y eso lo hacen los defensores de derechos humanos. No es que estén defendiendo criminales o que estén defendiendo a pandilleros, no, lo que defendían precisamente era que la gente tuviera un proceso justo, un proceso digno, porque mientras no seas culpable no tenés por qué recibir una condena o recibir un castigo. Así que hay que hacer una campaña positiva rescatando el concepto de derechos humanos. No debemos permitir más que se siga difamando y se siga dañando a estas personas que, como les digo, de una manera de mucha vocación, dedican su vida en defendernos a todos, porque al final nos defienden a todos, porque a cualquiera le puede pasar que en un momento determinado un Estado o una autoridad abuse de ese poder. Bueno, yo les agradezco. La verdad es que ha sido una buena plática. Yo creo que muy orientadora y mucha participación de verdad. Quiero cerrar con este mensaje que nos envía ahí Ingrid. Mire, ánimo amigos y amigas, ¿verdad? Moral en alto. Hasta la noche más oscura siempre le llega el amanecer. El sol siempre vuelve a brillar. Ni un paso atrás. Excelente, Ingrid. Y nada más quiero invitarlos. Mañana a partir de las 7 de la noche tenemos cadena nacional. Vamos a hacer cadena nacional especial
Ustedes saben que los jueves tenemos cadena nacional, pero estamos pensando hacer, les quiero comentar a Pacífico, a Fénix, a Leonel, queremos hacer un ejercicio de aquí hasta el cierre de año, todos los sábados, haciendo una cadena para evaluar qué ha pasado en el 2025 en los grandes temas. Y así como vamos a ver el tema de mañana, vamos a abordar el tema de derechos humanos. Hasta dónde ha llegado el retroceso o hemos cavado un agujero que ya no se ve la luz allá abajo. ¿Qué ha pasado en el 2025 en materia de derechos humanos? Vamos a evaluar el trabajo de la procuradora, de las instituciones, el papel que han jugado organismos internacionales. Vamos a contar con la participación de al menos 30 expertos, abogados, defensores de derechos humanos, comunicadores, analistas, periodistas, gente que está en el exilio, gente que está acá, todos aquellos, hasta movimientos sociales, líderes comunitarios. O sea, va a ser una plática muy interesante y queremos hacerla todos los sábados abordando temas, así como la deuda, así como hemos evaluado algunos temas que no se saben, el papel de la Fuerza Armada. Por ejemplo, Fénix dice cuando lanza el primer disparo, si ya hubo uno, Jessica Solís, y no hemos visto que pase más cosas, entonces habrá que ir evaluando. Todos los sábados queremos hacer una cadena nacional para conversar con expertos y de aquí al cierre de año, ¿qué ha pasado en los grandes temas que el país tiene? Empezamos mañana a las 7 de la noche, 2 horas de plática con una enorme cantidad de expertos en el área, gente que ha tenido que ver víctimas de este tema de la persecución familiar, etcétera. Va a ser súper interesante. Los invito para que nos acompañen. Los que quieren participar me escriben y vamos a abrir espacio. En 2 horas vamos a ver cuántos cabemos ahí para tener un buen análisis. Yo creo que esto le sirve mucho al país, ¿verdad? Esto es parte de un esfuerzo que estamos haciendo de un conjunto de comunicadores, creadores, gente que está en las plataformas digitales, porque estamos convencidos que la manera de derrotar a un gobierno populista con un enfoque de populismo punitivo como el que vemos ahora es exponer la verdad, combatir la desinformación y derrotar a la manipulación. Así que en esa lógica caminamos. Buenas noches, Leonel, buenas noches, Fénix. Gracias, Pacífico, por el espacio. Y ahí quedamos pendientes para volver a encontrar. A la gente le ha gustado, ¿verdad? Abrazos, descansen. Buenas noches, cuídense. Abrazos a toda la comunidad que escribió y nos vemos mañana en las virales a la 1 y en la noche, cadena nacional. Abrazos.